empezar, lo envío a Pablo, es hacer una mesa redonda. En principio había como 3 premisas básicas que enviamos como preguntas para despertar un poco la charla, ¿no? Pablo, si querés mencionar... Cada uno en realidad se le dio libertad de expresarse, como decía, y siéntanse libres de expresar por un tema de formato que lo aprendí el otro día, me pareció muy práctico. Cada uno tiene 7 minutos para expresarse y las consignas que le dimos básicas, pero a lo mejor siempre que se limiten en el tiempo no tienen necesidad de apegarse a las consignas y no transmitir su propio mensaje. Tiene que ver con quizá el prejuicio, la visión previa ante el desconocimiento, como comenzamos ayer la charla a partir de un punto de ignorancia y de conocimiento de lo que nos puede aportar la medicina integrativa. ¿Cuáles fueron las experiencias o son las experiencias que uno está teniendo cotidianamente que cambiaron quizá nuestro punto de vista o lo incrementaron o aumentaron nuestra visión, nuestro foco de visión? Como paciente, me dijiste que estabas de acuerdo con empezar. Sí. Bueno, gracias por estar acá. Es un honor para nosotros poder... No, la verdad que al contrario, yo agradezco muchísimo esta invitación y es muy importante para mí participar. Y es la verdad que muy importante, ¿no?, para mí participar. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No estoy acostumbrado acá. El 22 de mayo del 2010 a mí detectan leucemia. Creo que no hace falta explicarles o contarles lo que uno siente, ¿no?, cuando le dan semejante noticia. La angustia, estaba muy apesadumbrado, una tristeza te invade, es impresionante, es un golpe fuertísimo, ¿no? Creo que es el sentimiento o las emociones que puede sufrir cualquier persona que tiene semejantes enfermedades. La verdad que para empezar a contarles un poquito cuál fue mi experiencia con las terapias integrativas, les cuento que me pareció interesante contarles o arrancar cuál fue mi primer vivencia con algo parecido, por lo menos lo que yo creo fue lo que me empezó a introducir en el tema, ¿no? Al segundo día de estar internado en Fundaleu, una compañera de trabajo de hace 15 años, ya nos queremos mucho, me viene a visitar y me regala un CD. Cuando lo abro decía Música para el Alma. Yo le soy sincero, no sé si lo va a ver algún día ella, pero la verdad que me cayó bastante mal. Me cayó muy mal directamente. Porque este chico, digo, ¿me quiere ayudar o me quiere dar el último empujoncito que me faltaba para caer en la depresión absoluta? La verdad que me cayó realmente muy mal. A los pocos días, mi señora Mariela, que creo que la vieron, me dice, mira, Juan, estuve investigando un poquito por los pasillos de Fundaleu, dice, después profundicé con el tema de la página, y hay un grupo de personas, de profesionales, que me hizo todo un speech que con terapias alternativas ayudan a los pacientes a poder sobrellevar el tratamiento, que es doloroso, que es complicado, que es muy... O sea, estaba con tal de persuadirme, porque sabe que yo era totalmente escéptico a todo esto. Yo no, me hablaba de musicoterapia. Le digo, gorda, no, musicoterapia, yo no me gusta la música. Reflexología, yo no quiero reflexionar nada, gorda, quiero... Miren mi ignorancia, ¿no? Miren mi ignorancia. Y la verdad que le dije, no quise saber nada, y yo estaba en esta angustia que yo les decía, que les describía antes, y me decía, y le vi la cara, ¿no?, de angustia, diciendo, fallé, no lo voy a convencer. Y a la noche, reflexionando un poco y pensando, digo, le voy a dar el gusto, ¿no?, porque creo que los familiares directos así de nosotros, los pacientes, llevan una mochila impresionante, ¿no? Llevan la enfermedad del ser querido y toda una familia atrás. Yo tengo 2 chiquitos de 3 y de 10 años, y yo me imaginaba, porque ella me veía a mí, me cuidaba y me escuchaba, mis llantos, mi angustia, y después tenía que ir a casa y poner la mejor cara, incluso conmigo también. Yo una sola vez la vi llorar, cuando a mí me dieron el diagnóstico, y yo le decía, gorda, tranquilízate. Después nunca más la vi llorar, y ella tenía que mostrarse ante los chicos también muy fuerte. Y un poco también por después yo no decir, bueno, no hice todo lo que estuvo a mi alcance para pasarla mejor en el tratamiento, para no reprochármelo, dije, lo voy a aceptar. Bueno, ella se puso muy contenta. Arrancamos el lunes con las chicas de musicoterapia. Cuando entraron con las guitarras y las panderetas,
Yo les soy absolutamente franco, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y Mariela me dice, mi señora Mariela, la voy a nombrar mucho, me dice, ¿querés que me vaya o que me quede? No, ahora vos te quedás acá, vos me metiste en esto. Y las chicas arrancaron, hola, me presentaron. ¿Tenés ganas de cantar algo? Digo, no, chica, no tengo ganas de cantar nada, no. Bueno, de ahí la profesionalidad de las chicas que lograron, no es que a mí no me gustaba la música, sino que yo no había encontrado la música que me gustaba. Hoy ese CD que yo les digo, por eso empecé así, es mi CD de cabecera. Lo escucho siempre, lo escuché durante todo el tratamiento, cuando tenía alguna angustia, nervios, lo escuchaba, me tranquilizaba, me serenaba, me daba esperanzas. Lo tengo en el celular, voy a trabajar hoy, voy a trabajar y lo escucho 2 veces por semana, lo escucho, porque me tranquiliza, sobre todo después de un día laboral agobiante, que hablaban del estrés recién, la doctora. Después de un día de estrés, baja las tensiones. Y así como fueron pasando las sesiones, fui tomando de cada una de las terapias, de la reflexología, que después me enteré que era. Yo no sabía si pararme, sentarme, no sabía si se charlaba. Cuando me cuenta lo que es, después yo viajaba, amo viajar, las chicas lo saben, vivo hablando de turismo, de viajes. Y cuando ella me hacía los masajes en los pies, aparte de sentir un relax y una calma, viajaba mentalmente. Y al principio escuchaba, ¿no? Cuando terminaba, me ponía música para el alma del fondo. Y hasta que llegó un momento que muchas veces me dormía después de viajar mentalmente. Y yo me desperté y estaba mi señora. Y, uy, Mari, qué vergüenza. Y después hablando con Mariana me decía, no, perfecto, hay gente que le da por hablar, hay gente que le da por, no sé, cerrar los ojos, no sé. Bueno, a mí me pintaba por ese lado. Y después así todas las técnicas. Un día Pablo viene y me dice, te veo cara rara, ¿qué te pasa? Le digo, mira, Pablo, tengo una punción de médula en un rato. La verdad que vos querés hacer algo conmigo y no sé si tengo la mente en las punciones de médula, que me habían hecho muchas, pero no por muchas dejan de ser dolorosas, digamos, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en una técnica, ¿te acordás, Pablo? No sé si te acordás. Vamos a trabajar en una técnica para soportar o amenguar el dolor de las... Vos tenés que contar, y me hizo tú un speech, vos tenés que contar. Yo lo único que me acuerdo es el resultado, que yo tenía que contar, o subir escalones hasta 6, o bajar escalones, o un pizarrón y demás. Y la verdad que dio resultado. Yo antes lo que hacía era pensar en mis hijos, ¿no? Tengo que soportar por mis hijos, tengo que soportar por mis hijos. Ahora, ¿sabes qué hago? A veces a mi hijo contando, 1, 2... Increíble, increíble. Bueno, y así con todas, les digo la verdad, con todas las terapias, desde que hicimos yoga con Laura, la verdad que es algo impresionante. Si ustedes me preguntan a mí como desafíos, ¿cuáles tengo? Y bueno, justamente es adentrarme más en este tema. Si bien yo sigo con el tratamiento, volcarlo también a mi vida profesional, a mi vida personal, ¿no? De calmar, de bajar, que no es todo, amigos, fútbol, no, tranquilo, flaco. Yo, por ejemplo, mañana soy hincha de River, 3 horas antes del partido voy a escuchar todo. Voy a escuchar todo. Voy a contar hasta 60.000. No me va a alcanzar, me parece que no me va a alcanzar. Bueno, pero si hay algo que aprendí, que ser positivo, hay que ser positivo. Le decía, bueno, un poco adentrarme más en este tema. Y ser un divulgador, yo creo que capaz que digo una burrada, yo no hago juicios de valor de todo esto, ¿no? Sino les cuento sensaciones mías, ¿no? A mí me parece que esto también, las terapias tienen que ser preventivos, capaz que lo es, le hablo desde mi ignorancia, ¿eh? Tienen que ser preventivos, digamos. Yo tengo amigos que les trato de hablar de la reflexología y me dicen, vos estás loco. Pero yo sé que algún día me van a dar bolilla, de bajar la pelota, de parar la pelota y mirarse hacia adentro, ¿no? Lograr ese famoso equilibrio cuerpo, mente y alma que siempre hablamos. La verdad que yo por suerte lo logré de encontrar, o creo haberlo logrado. Por eso quiero profundizar. Y bueno, también como desafíos, una de las premisas de las preguntas es cómo lo veo en el futuro. Y ojalá que se divulga más. O sea, yo el otro día le cuento con otra anécdota más. Yo soy de muchos ejemplos. El 31 de mayo me tuve que hacer una punción de médula y eso es bravo, ¿no? A las 12 del mediodía te sacan sangre y a las 2 de la tarde te hacen la punción de médula. Yo hubiese dado, pero cualquier cosa, porque en ese lapso de 2 horas hubiese tenido alguna sesión, ya sea de musicoterapia, reflexología, que me calme, que me baje. Así que ojalá, bueno, ya este es un paso importante, primer Congreso Internacional de Ecología Integrativa, así que bueno, y colaborar con lo que sea, ¿no? Desde ya. Así que bueno, muchas gracias por escucharme atentamente, espero haber sido claro, ¿no? Gracias.
de quién sos y después contame la pregunta. Hice la residencia de clínica acá y después hice la residencia de hematología oncológica en Fundaleu y después en el MD Anderson en Houston. Y ahora estoy trabajando en CEMIC y en Fundaleu. Y básicamente las preguntas que me habían amablemente enviado, la primera era cómo había percibido la oncología integrativa en el inicio, y para ser sincero, en el inicio la percibí con cierto escepticismo, hasta que me di cuenta que el escepticismo no era otra cosa que ignorancia, y cuando leyendo en las revistas clásicas cada vez más y más uno se encuentra con que no deja de haber un trabajo por lo menos de oncología integrativa. Les voy a dar un ejemplo, una revista que nosotros leemos mucho es el Journal of Clinical Oncology, y en promedio un trabajo de oncología integrativa por número, que es quincenal, aparece. Y es muy raro que haya un día de mi práctica clínica que yo no haga oncología integrativa. Quiero decir, la hago desde lo básico y después lo derivo a los especialistas. Es muy difícil hoy en día no hacer oncología integrativa, no hablar de tratamientos de efectos colaterales como producen la quimioterapia, la hormonoterapia, o no hablarle a los pacientes del ejercicio y cáncer con la evidencia abrumadora que hay hoy en día, solo por citar algunos ejemplos y nada más. Por supuesto los derivo a los especialistas, a los que saben, a los que hacen oncología integrativa, y les aseguro que el feedback que he tenido de todos mis pacientes que he enviado, que son muchos porque al trabajar en Fundaleu también tengo un acceso muy fluido a ellos, ha sido siempre muy bueno. Una de las preguntas decía ahí los desafíos de la oncología integrativa. Creo que el desafío más grande es la ignorancia de los médicos, que también es ignorancia de los pacientes, porque a mí me ha pasado derivar pacientes y que los pacientes ponían caras de como que, no, pero ¿qué es esto de la acupuntura, reflexología? No les gustaban los nombres. La mayoría de esos pacientes después lo experimentaron en cuerpo propio y el feedback de ellos fue siempre muy positivo. Pero también yo noto en la comunidad médica que todavía hay gran cantidad de colegas que están anclados en ese escepticismo y prefieren leer un artículo de biología molecular en la misma revista que leer uno de oncología integrativa. No sé por qué, pero me parece que le van a hacer un favor mucho más grande a sus pacientes en el corto plazo si les ofrecen oncología integrativa que los artículos de biología molecular. Y la última de las preguntas, Pablo, era sobre cómo me lo imagino dentro de 10 años. No sé si dentro de 10 años, creo que hoy ya hay evidencias como para que esto esté cubierto dentro de los planes de salud, del plan médico obligatorio, como están los antibióticos en las infecciones, los analgésicos en el cáncer. Si hay evidencias científicas claras, como las hay, y son abrumadoras, y como bien me comentaron ustedes, hoy en día el rigor científico en estas prácticas tienden a ser hasta más duros que en las prácticas de la medicina no integrativa. No veo razón por la cual esto no tenga que ser adoptado por todos los centros de salud. Yo tengo suerte de estar en un centro que tiene su departamento de oncología integrativa, que es Fundaleu, pero bueno, espero que todos los centros en un futuro no muy lejano puedan contar con esto, que es de una enorme descompresión para nosotros. Nosotros podemos brindar un tiempo X, pero todo tiempo adicional de terapias que están científicamente comprobadas que sirven, no va a ser otra cosa que favorecer a los pacientes y a nosotros. A Marta Junín. Marta Junín es licenciada en enfermería, es miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital Udaondo, Bonorino Udaondo, y es un placer para mí tener a Marta acá. Nos conocimos en un congreso hace un par de años y no sé, esas cosas de la vida que uno engancha rápidamente y bien, y la vi con muchísimo entusiasmo. Esta vez nos ayudó un montón en la difusión del congreso porque sentía ella que era algo para difundir, así que se puso los afiches en la mochila y se fue difundiendo el congreso por todas partes. Así que gracias, Marta, por estar acá. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a la Asociación de Oncología Integrativa por
integrar enfermería. Seguramente mis colegas están más contentas que yo de estar aquí en este momento, pero bueno, digamos que es todo un logro para nuestra profesión y por eso muchas gracias por habernos incorporado. Cuando conocimos la medicina integrativa, no pudimos hacer otra cosa que compararla y hacer un paralelismo con la medicina paliativa, porque nosotros trabajamos en este área. Tengo mis dos queridas colegas también que trabajan en cuidados paliativos. Entonces, encontramos que tenemos muchas cosas en común, muchísimas, desde partir de la filosofía de cuidados humanizados, que no tienen otras especialidades médicas, hasta los objetivos de mejorar la calidad de vida de los pacientes, hasta de que sean medicinas centradas en las personas, como una totalidad multidimensional. El resto de las especialidades médicas no contemplan esta necesidad del paciente que concurre enfermo a pedirnos ayuda y que no viene con su hígado en la mano y nos dice mi hígado está enfermo, vienen con todo su cuerpo, su mente, sus emociones, su espíritu y la necesidad de poder dar respuestas a partir de un trabajo en equipo, que también compartimos con los cuidados paliativos. Somos conscientes de que ninguno de nosotros, por más que tengamos la mejor formación, en el caso nuestro en cuidados paliativos, podemos dar todas las respuestas en todas estas áreas. Por lo tanto, es la necesidad de poder incorporar la multi y la interdisciplina fundamentalmente, que no es lo mismo. Otros objetivos en común, uno importantísimo, que es que estas dos medicinas, la integrativa y la paliativa, no solamente han integrado al paciente y a la familia, sino también al equipo, porque nosotros también tenemos que aprender a cuidarnos, fundamentalmente. Esto es importantísimo. Y además, enfermería está en este momento aprendiendo todo este tipo de técnicas. Es más, mis colegas que están en estas salas, todos manejan algún tipo de técnicas complementarias. Las han aplicado en ellas mismas para el autocuidado, porque bueno, como cuidadores primero tenemos que pensar en nosotros para poder después brindar lo mejor de nosotros al resto y después también aplicarlas con pacientes y familias. Además, enfermería corre con una ventaja en relación al resto de los profesionales de la salud. Nosotros tenemos un contacto más directo, más continuo y permanente. Hay muchas barreras que están derribadas por nuestra propia tarea. Entonces es mucho más fácil ofrecerle a esa persona que está sufriendo, quizá con un sufrimiento existencial porque sabe que se va a morir, ofrecerles este tipo de ayuda. Así que bueno, corremos con algunas ventajas diferenciales. Cuando vi que existían tantas similitudes, dije, compro. Por eso fue un placer para mí colaborar con toda la difusión. Creo que en un futuro próximo esta medicina integrativa, esta oncología integrativa, así como los cuidados paliativos, tienen que estar incorporados en todas las instituciones de salud públicas y privadas. Es necesario. ¿Y cómo veo a la oncología integrativa? Bueno, los veo construyendo puentes con el resto de las especialidades médicas y los veo de la mano de los cuidados paliativos empezando a caminar este camino de luz. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, ahora le toca entonces a la licenciada Noemí Díaz, que es psicóloga, es coordinadora del área de psicología de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú. Es docente en curso de posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, gracias por habernos invitado y la verdad que coincidimos. Vamos a hacer nosotras dos, Mariela y yo, que somos del mismo equipo, vamos a hacer una presentación así conjunta y hermanada. Coincidimos absolutamente, Marta, y creo que también lo que vos estás diciendo y tratando de transmitir a todo este público es lo que pensamos Mariela y yo y el resto de los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Y con esto de la oncología integrativa,
la verdad que es también una cuestión de mente, ¿no es cierto? De mente abierta, de una mente que integra, de una mente que suma y que no suma cualquier cosa, sino que selecciona y que realmente necesita de los fundamentos y necesita de la investigación para seguir aplicando. Nosotros traemos la experiencia muy sencilla y la verdad que queremos dejar tiempo para el debate, la experiencia concreta de trabajo de lo que hacemos en un hospital público, en una unidad de cuidados paliativos, con actividades que hemos integrado, ¿no es cierto?, al quehacer clínico, dentro de un equipo que es interdisciplinario, que tenemos, por supuesto, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajador social, terapista ocupacional, kinesiólogos. Hemos incorporado hace unos cuantos años, Mariela, 7 años, tango, ¿no es cierto? Hace 7 años un taller de tango que funciona en realidad como tangoterapia. Ahora, Mariela, por ahí vas a hablar un poquito más de esto vos. Y desde el 2005 tenemos un programa de terapia asistida con perros que realmente es innovador y es algo muy, digamos, muy fuerte dentro de nuestro programa por los beneficios que vemos en nuestros pacientes. Los perros visitan una vez por semana a los pacientes que están internados. Tenemos 4 camas de internación y hemos hecho una investigación, digamos una investigación, si bien el número es chico, es una muestra chica, pero bueno, por lo menos nos estimula a seguir haciendo, ¿no? Después, si quieren, les contamos un poquito más en detalle de esto. Y también tenemos arte terapia. Hace 3 años que estamos trabajando con una psicóloga que además es arte terapeuta, y hemos incorporado hace 2 musicoterapia con un intento de programa que, digamos, todavía no está del todo consolidado, con chicas que están haciendo su experiencia de tesis. Así empezó el programa, su parte de rotación en nuestra unidad, que la verdad que nos da excelentes resultados. Y la experiencia de hacer arte y musicoterapia en sala de espera. O sea, mientras los pacientes están esperando a ser atendidos por consultorio médico o psicológico, se les da una consigna libre, la profesional, están los materiales a disposición, absolutamente, digamos, abierto, ¿no? Y los pacientes o familiares que están presentes trabajan, se crea un clima muy especial, se incluye música también, y muchas veces algunos de esos trabajos y de esas, digamos, de eso que se va generando a través del arte y de la plástica y de la música, se trabaja luego en las sesiones de psicología o en las consultas médicas. Así que, bueno, yo la verdad que, al igual que decía Marta, y que creo que vamos a coincidir todos, auguro un futuro que sea pleno para la oncología integrativa y que podamos seguir trabajando y seguir investigando. Gracias. Mariela Bertolino, gracias por estar acá. Es médica, ella es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú, es profesora y coordinadora del módulo de Medicina Paliativa y del Dolor en la carrera de especialista en oncología en la UCA, es docente en cuidados paliativos en la Universidad Austral, es coordinadora de la concurrencia médica y la residencia interdisciplinaria en cuidados paliativos del Tornú, es coordinadora del curso de posgrado en cuidados paliativos. ¿Ya está? Algo de eso de las guías de revisión del dolor. No importa. No. Gracias. Yo me sumo a todos los colegas y a Juan en lo que han venido diciendo, y quisiera contar que nuestra experiencia, que vino desde el empirismo y la intuición originalmente y desde la necesidad de los pacientes, porque el taller de tango se formó a partir del pedido de una persona, una paciente que quería aprender, y vimos los beneficios que se generaban, no solo para la persona y su bienestar integral, sino también para toda la dinámica de interacción entre paciente y equipo. Y así hemos sumado estas otras áreas que escribía Noemí, de las cuales entonces agregaría esto, que
el equipo participa también, además de encontrar los lados más gratificantes, más saludables, más estimulantes de la creatividad y potenciadores desde ya, de todo lo que hacemos o intentamos hacer para disminuir el sufrimiento. Ahora los equipos tienen esto como mucho más integrado, y para nosotros, haciendo el paralelismo de lo que decía Marta, de la trayectoria de aceptabilidad de una disciplina médica como la medicina paliativa, que no era tampoco obviamente fácilmente integrada en los sistemas tradicionales, creo que yo sentí que ya estaba absolutamente integrada cuando llegaron los perros al hospital y la supervisora de enfermería nos dice: qué lindo, ¿qué están haciendo con perros? Que en un hospital, obviamente, que primero no dejaban entrar chicos, después no dejaban entrar a los familiares fuera de horario. Cuando ya nos dijeron que podían venir perros, obviamente, después de todo un trabajo, y la situación se naturalizó, dije, ya la cultura cambió. La cultura cambió y sigue cambiando, y hay más necesidades y nos falta, y estamos intentando mucho desarrollar todo lo que tiene que ver con ejercicio, y tenemos futuros proyectos de trabajo con yoga, que veremos cómo lo adaptamos a poblaciones tan vulnerables. Pero es posible, aún con gente con mucha dificultad física en algún momento, adaptar y singularizar esto. Yo también auguro un buen futuro, que me parece que tiene que ser serio, que tiene que centrarse en todo lo que han insistido en la investigación, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son las cosas que no vamos a poder investigar y digamos, es un área demasiado compleja, y me parece que hay que evitar el marketing, digamos, alternativo, pero ser conscientes de la limitación de ciertas cosas que no se van a poder demostrar. Una cosa que valorizo mucho es la integración de esto en el área pública o en las instituciones, porque creo que va a ser una manera de evitar que la gente obviamente haga erogaciones económicas a veces gigantescas, con un montón de tratamientos que son pondría la palabra tal vez de venta en cierto modo, y me parece que integrarlos a la medicina, a los equipos tradicionales, con sentido crítico y con conciencia de límites y sin fundamentalismo, porque el fundamentalismo alternativo e integrativo también está en los ambientes de salud. Me parece que va a ser muy bueno para la gente y para los que hacemos medicina con la gente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siguiente es la doctora Carolina Pawlowski, que es médica hematóloga. Actualmente es la jefa de investigación clínica de Fundaleu. Ella es ex residente y jefe de residentes de clínica médica del CEMIC. No, del CEMIC no. No, de la Academia Nacional de Medicina. Bueno. Hice la residencia en la Academia Nacional de Medicina y el fellow de investigación en Fundaleu. Soy hematóloga y estoy a cargo hace un año del área de investigación clínica. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Bueno, gracias, Carolina. Gracias a ustedes por invitarme, a Pablo, a Laura y a todos los organizadores. Y mi idea, era contar un poquito, que ya se nombró bastante. Primero, cómo siento yo lo que es la medicina integrativa desde el vamos. La verdad que siempre lo hablamos con Pablo, siempre creí en esto, ¿no? O sea, no es que como médica, a pesar de que uno es médica oncóloga, hematóloga, siempre creí que la medicina integrativa tenía un rol muy importante. Cuando Pablo empezó a desarrollar todo esto en Fundaleu, la verdad que me pareció que iba a tener mucho futuro, pero que no iba a ser fácil, ¿no? Insertarse y empezar a hacerlo. Y quería nombrar 3 puntos, principalmente en cuanto a mi experiencia con tres métodos o pacientes. El primero es con respecto a las punciones, como decía Juan.
no lo tenemos a Pablo o a Laura para que media hora antes de la punción o 20 minutos quizás relajen al paciente. Por ahora, me parece que eso sería bárbaro y me parece que tenemos que trabajar en eso para implementarlo. Pero en el caso que yo viví durante una punción con un paciente que ya había hecho otras punciones y que en ese momento la punción quizás era muy distinto porque el paciente estaba muy ansioso, quizás era un momento de su enfermedad difícil y realmente fue muy difícil de realizar, no podíamos llegar al final de la punción. Yo estaba con Raúl, el enfermero que está ahí por atrás, y en el consultorio de al lado estaba Pablo. Entonces yo le dije, Raúl, por favor, anda a buscar a Pablo, a ver si nos ayuda a relajarlo. Vino Pablo corriendo y realmente con su tranquilidad y sus métodos de relajación, que hasta ese momento yo no los había experimentado nunca, no lo había visto en acción, digamos, sirvieron muchísimo para que se pueda terminar el procedimiento. A partir de ahí, y porque no lo tengo a Pablo, como decimos, ¿no?, media hora antes de la punción, en todos mis pacientes trato de dedicarme unos minutos antes para hacer un poquito la relajación, que visualicen, que se imaginen un lugar lindo, todo lo que decía Pablo, y que quizás lleva muy pocos minutos, pero al paciente le sirve. Obviamente que no hay estudios randomizados ni clínicos, y a ese punto voy después, para que un paciente, obviamente que no es evidencia, como decía Laura anteriormente. Y el otro punto que me parece importante es durante la internación de otra paciente que hemos internado un montón de veces pacientes durante un mes, o sea, con internaciones prolongadas, que quizás los vemos angustiados por el día que llegan a la internación porque saben que va a ser prolongado. Bueno, esta paciente de 18 años, que ya había tenido otras internaciones, le ofrecimos conocer al equipo de medicina integrativa, conoció a Mariana, a Laura, a Pablo y a todas las musicoterapeutas, y realmente yo noté un cambio muy importante, porque uno la iba a ver a la mañana, estaba muy bajoneada, muy triste, venía Luli, cantaban con la madre, o sea, toda la familia cantaba en la habitación, bueno, vos lo sabés bien. Realmente eso fue algo asombroso y que hace a la calidad de vida y a la mejoría quizás del paciente, sí o no, pero desde el punto de vista de calidad de vida y acompañamiento, eso como médica a mí me pareció que era un complemento más y que no iba a dejar nunca de tenerlo desde el punto de vista como médica hematóloga. Y bueno, como médica hematóloga también viví ser parte de la experiencia de lo que fue el CQC, que Pablo organizó con Laura el año pasado, que es cuidar al que cuida. Yo hice el curso, me pareció un aporte muy importante para los que trabajamos en esto y manejar los miedos, las ansiedades, mediante un CD que me dio Laura, que debe ser parecido al que tenés vos, que lo utilizo cada vez que realmente, para la vida cotidiana como cualquiera que está estresado. O sea, no solamente es para pacientes, sino para los que practicamos y estamos todos los días con los pacientes. Pero y para finalizar, es muy importante, porque yo estoy en el área de investigación y me parece que esto un poco sería lo que cierra y que tiene relación con el futuro. ¿Y cuál sería? Realizando protocolos de investigación o proyectos de investigación con una hipótesis, un objetivo claro, métodos científicos y conclusiones, con un gran, pero no digo un imposible número de pacientes. Lo ideal es estudios randomizados. Poder llegar quizás a demostrar que esto no es solamente un caso aislado, a mí me fue bien, porque a todos nos va bien y todos sabemos que esto sirve. Pero creo que habría que plantearse algo en Fundaleu, ¿no?, para empezar a hacer algún estudio de investigación en medicina integrativa. Bueno, nada más. Gracias, Carolina. Bueno, y siguiendo tenemos al doctor Gustavo Kuzminski. Acá te tengo como médico hematólogo, sé que sos el jefe de trasplante del Hospital Austral y hasta ahí llego. Pero pedí que sea solamente médico hematólogo, bueno, que me parecía que era lo más pertinente, digamos. Muchas gracias a todos por esta invitación, muchas gracias por las presentaciones que también pudimos ver. Yo quisiera hacer una reflexión saliendo un poco de lo anecdótico. Lo primero que quiero decirle es que compadezco terriblemente a Juan, ¿no?, por su condición de hincha de River, más que nada,
Y el doctor Kotler, que no sé si está, me mostró una posible intervención de un tratamiento complementario que tiene que ver con lo místico. Ahí la mística judía realmente es muy rica en esto, y ahí tuve una foto de un grupo de hinchas de River en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que me parece que es muy apropiada. Lo otro, ya yendo un poquito a la cuestión. Como verás, estoy tan abatido con ese tema que ni respondo. Creo que es peor eso en este momento, como peor ser hincha de River que paciente oncomatológico. Entonces, nada, hace más de 10 años en la Sociedad Argentina de Hematología hicimos una encuesta. En una jornada que organicé junto con Claudia Corrado y Daniel Freijeiro, Claudia ahora está en España, pero era de Fundaleu en ese momento, sobre tratamientos complementarios en los pacientes oncohematológicos. Fue una jornada resistida en principio por la Sociedad Argentina de Hematología, pero con resultados muy interesantes, porque demostramos que el 95% de nuestros pacientes tenían algún tipo de tratamiento complementario, y esto era un promedio, era un 80 y pico en los pacientes con estadios tempranos de enfermedad y un casi 98% en estadios avanzados de enfermedad. Y solo el 62% de los médicos hematólogos sabía que sus pacientes estaban haciendo un tratamiento complementario. Entonces, nosotros empezamos a tratar de abrir esto de alguna manera. Pablo sabe de los intentos a veces un poco poco ortodoxos que hemos hecho en este sentido en la Sociedad Argentina de Hematología. A mí me parece que esto responde también a un momento bisagra en la relación médico-paciente, y que nos encontramos en ese momento bisagra. La relación médico-paciente ha testimoniado en este último tiempo un terrible distanciamiento. Y este distanciamiento para mí tiene dos factores muy importantes. Un distanciamiento motivado por el tiempo y la constricción de tiempo y económica que eso representa, y un distanciamiento por una cultura de generar un espacio separado de lo físico. Yo en Estados Unidos, si tuviera que revisar a una paciente mujer en mi consultorio, debería hacerlo necesariamente con un testigo para que no se interpretara de que puede haber algún tipo de acoso sexual de mi parte hacia la mujer. Eso ha generado una cultura de distanciamiento físico tan impresionante en Estados Unidos que entonces se empiezan a validar metodologías para acercarse físicamente al paciente. Entonces, yo creo que yo estaría preso en los Estados Unidos probablemente, porque a mí me parece que justamente lo que uno tiene que hacer es acercarse, y ese acercamiento intentamos hacerlo con más tiempo y menos distancia física. Esto me parece que es un poco plantear también que la relación médico-paciente a lo largo del siglo XX y desde que se ha establecido es una relación asimétrica de poder. El poder estaba siempre en manos del médico y el paciente tenía que estar siempre sometido, y se usa mucho la palabra someter al paciente a un tratamiento, a una cirugía o a un trasplante, sometido a la acción del médico. Este punto ha cambiado, y el cambio es, por un lado, los pacientes se han asociado en determinadas circunstancias en asociaciones de pacientes que de alguna manera defienden sus intereses, y de pronto los pacientes han empezado a dudar de la palabra del médico, enjuiciando la palabra del médico, litigando cuando el médico se equivoca y acusándolo. Esto también ha generado una desproporción de represalias. Entonces, los médicos ahora estamos, por ejemplo, dando charlas muchas veces de cómo hablarle a un paciente, de cómo decirle una mala noticia a un paciente, porque en el fondo también hay algún temor a la represalia que puede significar porque el paciente está teniendo poder. Y creo que lo que está sucediendo con los tratamientos de medicinas complementarias tiene que ver con el poder de los pacientes que están de alguna manera tomando las riendas de sus destinos a través de esta situación. A lo largo de estos últimos años yo he tratado de entender la consulta médica como un acto amoroso, es decir, un acto de amor en el que hay
dos personas que están entrando en una órbita muy delicada y muy particular. Lo que yo creo es que un acto amoroso no puede durar 15 minutos, ¿no? Digamos, más allá de que la etapa final pueda ser de 15 minutos, yo creo que todos ustedes sabrán que, así como la consulta médica parece estipulada en 15 minutos, el turno en los hoteles alojamiento es de 1 hora. Entonces, yo creo que esto de alguna manera es un ejemplo de lo absurdo que es que el acto médico en 15 minutos pueda relevar de alguna manera todo lo que se necesita poner en juego. Y entonces, ante esa falta de tiempo, necesitamos forzosamente que intervengan otras situaciones y creo que en realidad tenemos que integrarnos a esas situaciones y no desintegrarnos. Por eso creo que el desafío a futuro es que con los que hacen oncología integrativa nos integremos nosotros también, no que estemos nosotros aceptándolos, sino que estemos todos un poco bajo el mismo paraguas. ¿Hiciste algún cambio de vida después de tu enfermedad? Absolutamente, absolutamente. Mi vida, para que te des una idea, era siempre en el futuro vivía. Los lunes a la mañana esperaba que sea el viernes, no vivía el lunes. En febrero esperaba enero para irme de vacaciones, no vivía febrero. O sea, vivía adelantado, no vivía el momento, no disfrutaba de llevar a mis hijos al colegio. Cuando tenés estos impactos tan grandes en la vida, te hacen decir lo que yo siempre digo, no lo creo que lo nombré como 4 veces, pará la pelota, ¿viste? Disfrutá el momento, disfrutá de la vida, ¿viste? No es todo. Yo te digo, vos me preguntabas el 20 de mayo del 2010, me preguntabas, ¿sos feliz? No, hiper feliz, porque tengo un buen trabajo, justo había iniciado un máster en administración, tenía una familia bárbara, tenía un grupo de amigos fabuloso. En ese tiempo River todavía no tenía los problemas que tiene ahora. Eso era bárbaro. Pero lo que no me daba cuenta es que me faltaba algo adentro a mí. O sea, verme un poco más a mí, disfrutarme a mí mismo, estar bien yo, ¿no? Vivía convulsionado por el trabajo. Y ya te digo, siempre pensando en el futuro. Para mí el cambio fue grandísimo y yo utilizo muy a diario todas estas terapias alternativas. Bien o mal, yo no te digo, yo ya les digo, soy un ignorante en este tema todavía. Yo visualizo, me autovisualizo, está mal, seguramente es un horror, pero yo voy en la combi a trabajar y visualizo momentos. O sea, tomé todas estas técnicas, ¿sí? Así que sí, te contesto, sí, cambió, pero 100%. Perdón, ya que tengo el micrófono, sigo. ¿Cómo ves hoy a tu enfermedad? Mira, yo estoy en una fase del tratamiento que se llama mantenimiento, ¿no? Es para que no vuelva. Gracias a Dios no está, bueno, acá los doctores me van a corregir, ¿no? Las células malignas no están más. Están haciendo un tratamiento que dura 2 años con punciones de médula trimestrales para verificar que la enfermedad no vuelva. Así que yo estoy en esa etapa ya te digo, del vivir el día a día. Hoy estoy bien. En esa fase de la enfermedad. Antes yo le cuento algo, fuera de tu pregunta inclusive, o relacionada. Yo antes no podía escuchar la palabra cáncer. ¿Pero por qué? Mi madre me tuvo a los 45 años, ¿no? Hoy cumplió la semana pasada 81. Y mi papá estaría cumpliendo este mes 100, porque tenía 60 y pico. Entonces, y mi mamá siempre hablaba de las enfermedades. ¿Sabés que murió la otra persona de la otra cuadra? ¿Qué le pasó? No, lo malo. Digo, ¿qué es lo malo? No se puede nombrar. ¿Pero qué es lo malo? Cáncer, pero, ¿viste? ¿A dónde lo tuvo? Yo se lo hacía a propósito. ¿A dónde lo tuvo? En el brazo. Ah, acá. No te toques, porque ¿viste? Mágicamente te iba a agarrar a vos. ¿Entendés? Entonces es como que me inculcaron tanto eso, tanto de no hablar, del miedo de no hablar. Y yo con un solo amigo lo hablé, con mi esposa por supuesto, y me decían, ¿por qué no vas al psicólogo a hablar todo esto? No sea cosa que te haga mal. Y yo, no, psicólogo. Y de ahí mi escepticismo a todo lo que sea. No, psicólogo no existe, para mí no. Yo era un tipo de los números, esas cosas humanísticas para mí no iban. Así que así lo veo. Hoy escucho leucemia, leo. No quiero profundizar demasiado, pero donde hay un tema más o menos que es, viste, en el diario Clarín, que no es para un técnico, que lo va a entender el común de la gente, lo leo. No tengo problema, estoy más abierto a eso. ¿Sí? Así estoy hoy.
respecto a mi enfermedad. No, lo último, lo mío fue medio capcioso, porque yo también fui paciente. Ah, mirá vos. Y yo tuve un linfoma, y yo siempre he pensado, y algún día lo voy a hacer, voy a colgar un pasacalle que dice gracias linfoma. Tal cual. Yo la enfermedad la veo así, Sí, que ya le estoy agradecido. Y bueno, ¿sabes qué lindo que es para nosotros cuando estamos en tratamiento ver una persona que pasó y que está bien y que te veo bárbaro, ¿no? Sí. ¿Por qué los pacientes se esconden cuando tienen alguna técnica complementaria? Y yo creo que tiene que ver con esa distancia que siempre se puso entre el médico y los que no éramos médicos. Yo soy psicóloga, trabajo en oncología y siempre esa distancia era como que el médico está ahí arriba en una cúspide y nosotros estábamos al costadito, las musicoterapeutas, las kinesiólogas, bueno, estaban detrás nuestro todavía. Y yo creo que esto de la medicina integrativa y de la oncología integrativa permite un acercamiento entre los profesionales. Hoy no nos sentimos nosotros los psicólogos, y creo que las musicoterapeutas tampoco, o las kinesiólogas, tan distintas, porque creo que nos dimos cuenta que tenemos que trabajar todos juntos, que si no trabajamos juntos esto no sale adelante, es como el país más o menos, ¿no? Entonces, o trabajamos todos juntos y dejamos de sentir que, bueno, que hay islas para cada uno y que nadie renuncia a su poder para poder integrarse al otro. Creo que la oncología avanzó gracias a eso, ¿no es cierto? Yo trabajé en el Tornú muchos años en familia con Claudia, la jefa y bueno, los cambios que veíamos eran impresionantes. El paciente hacía quimio y yo hacía el grupo familiar multifamiliar y los cambios eran impresionantes. Esto hace ya como 6 a 100 años atrás. Por eso creo que esto es un despertar realmente muy, muy interesante. Sí. Bueno, yo soy médico cubana, hago oncología clínica. Estoy muy emocionada en este evento y no quería irme sin decir cuáles son mis opiniones. Vine desde tan lejos motivada por el solo tema de la oncología integrativa, cosa que en nuestro país, bueno, pues funciona pero no integrada o no junta. Se practica prácticamente todas estas especialidades de la oncología integrativa, pero no se ha integrado en una sociedad. Me llama mucho la atención el problema de que, bueno, es verdad que los pacientes le esconden a los médicos cuando usan terapias alternativas. Yo pienso que el paciente ve al médico como esa persona en la cual confía, que la oferta que le está dando pues es la mejor, y si yo le cuento a mi médico que estoy en otra opción, bueno, pues también quizás puedo decepcionarlo, y yo pienso que una razón es esa, y entonces la ignorancia de los pacientes y la de los médicos, bueno, pues esas dos cosas van juntas. Si los dos ignoramos la oncología integrativa, bueno, pues nunca nos vamos a enterar de ambas partes lo que estamos haciendo. Y le doy las gracias a usted, doctor, al presidente de la sociedad, por permitirme estar hoy aquí, de verdad. Gracias. Yo quería preguntar al doctor Kuminki, no sé si lo pronuncio bien. Me pareció interesantísimo esa frase final, ¿no es cierto? Porque por ahí es como una duda que se me abre también a mí, que es muy significativa. Este es un espacio donde se nos ha permitido acceder a aquellos que estamos dentro de esas cuestiones alternativas, de cualquier orden que sea, ¿sí? Quería preguntarle, porque usted lo largó como una expresión de deseo, eso de, en realidad estamos todos bajo el mismo paraguas, ¿cuál sería su pronóstico? Considerando que hay espacios como este, y también hay otros espacios como la ICRIMPO, por ejemplo, que este año realiza su 21º encuentro,
donde el saber popular está en las manos del pueblo y allí se acercan muchos profesionales también. O sea, si habrá un encuentro entre un encuentro realmente fraternal y constructivo, donde puedan salir beneficiados el ser humano, el hombre, nuestro hermano. Bueno, yo no quiero ser un pronosticador porque la verdad que no sé. Yo creo que no va a ser fácil. No creo que sea fácil para este deseo que puede haber acá, en donde este deseo sea homogéneo, porque todos los que estamos acá probablemente hayamos sido convocados porque tenemos cierta apertura mental para estas cosas. Pero evidentemente en el ámbito de nuestros colegas esto puede ser simplemente tolerado porque es políticamente correcto. En el fondo no funcione de otra manera. Lo que sí creo es que va a seguir creciendo, sin lugar a dudas, y que es importante a los que lo hagan con seriedad, que puedan ir determinando qué es aquello que es serio y qué es aquello que es una verdadera chantada, lo cual es muy difícil a veces de determinar. Y creo que también hay una gran dificultad porque tenemos el riesgo de nuevo encadenarnos a lo que se ha llamado en el último tiempo la medicina basada en la evidencia. Y ojo con eso, porque a veces uno debería también tener presente que la medicina basada en la evidencia no es la medicina basada en la importancia, y que de pronto un estudio randomizado de 2 determinados fármacos en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, o mejor dicho, en un cáncer de pulmón, ¿no?, que es una situación en donde pueden demostrar que un número significativo de pacientes vivió 7 días más que otro número de pacientes, y eso es una evidencia del mayor grado de calidad. Lo que uno se debe preguntar es si verdaderamente es importante vivir una semana más. Y eso es lo que también creo que es el desafío, porque nadie dijo cómo lo vivieron, ni de qué manera, ni una serie de cuestiones que creo que dependen de esto que María Laura lo mencionó en su presentación, que tiene que ver con las cuestiones cualitativas y que no son necesariamente cuantitativas y que se puedan mensurar. Esto creo que es muy difícil, porque si fuera, por ejemplo, que todos los argumentos racionales nos van a ayudar a que cambiemos de opinión, no habría fe, porque no hay ninguna evidencia que demuestre algo con relación a la fe. Y sin embargo, el tratamiento complementario que más utilizan nuestros pacientes son todos ligados a la fe, y a la fe no institucionalizada, es decir, a la fe por fuera de ciertos marcos, supongan, eclesiásticos, ¿no es cierto? Es decir, la inmensa mayoría de mis pacientes van a ver a la señora María Livia en Salta y hacen esos viajes con muchísimo esfuerzo, y ahí hay una energía que yo desconozco cómo funciona, pero que existe. Entonces, me parece que estas cuestiones son muy importantes, porque la señora María Livia tiene que ver con la fe, pero es una fe no reconocida, por ejemplo, por la jerarquía eclesiástica. Y cuando muchos me dicen, estamos rezando por tu paciente o por este paciente, yo creo que eso no tiene un nivel de evidencia, a pesar de que han habido unos estudios, pero han sido conflictivos los estudios que demostraron rezar versus no rezar por los pacientes, ¿no? Bueno, me parece que va a seguir creciendo, pero no lo creo que sea fácil. Buenas tardes. Muchas gracias. Y quería acotar 2 cosas. En primer lugar, desde ayer se habló mucho de hacer puentes. Ahora se habla de estar bajo el mismo paraguas. Yo creo que antes de hacer puentes hay que romper muchos muros, y depende mucho de ustedes. Hoy es una muestra importante porque veo que está una enfermera, veo que está un paciente, veo sí esta apertura de mente de ustedes, como dijo recién el doctor, porque a mí me parece que si el paciente no le dice al doctor, le oculta, es porque tiene como un temor
a que el médico dude de que lo de él es lo mejor y no acepte esto otro. Entonces, eso también depende de ustedes. Entonces, yo desde este punto les pido a ustedes que trabajen para romper ese muro, que integren todo lo que puedan integrar en lo público, en todo lo demás. Yo creo que Europa está más avanzado que acá. Nosotros en psicología estamos más avanzados que en Europa. Tuve la suerte de vivir 14 años allá y también, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, tiene que haber una persona al lado. Y yo pedía por favor al ginecólogo si no me iba a tocar los pechos y no lo podía entender porque primero te hacen todos los estudios y no te toca. Bueno, pero a lo que iba, hay que romper muros, chicos, y depende de ustedes, mucho de ustedes, mucho. Son ustedes los que tienen que pedir más de 15 minutos para los pacientes. Nosotros no podemos hacer nada. Son ustedes que pueden hacer muchas cosas. Yo estoy acá para apoyarlas hoy, para apoyarlos. Pagué y voy a seguir pagando, pero también depende de ustedes. ¿Alguien más que quiera decir algo? Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿ustedes cómo van a confiar, por ejemplo, yo vi la exposición de la señora del Reiki, ¿cómo van a confiar lógicamente si no hay la eficacia o la seguridad? Lo entiendo perfectamente, pero existe, eso existe, como existe muchas terapias. Entonces yo digo, ¿quién las va a investigar? Yo pregunto, ¿van a investigar el Reiki, por ejemplo? ¿Dan la oportunidad en las instituciones, en los públicos, en la gente pobre que necesita muchísimo y que hay miles de reikistas que quieren ser voluntarios, por ejemplo? Muchísima gente que quiere ser voluntaria. A mí me han cerrado puertas. Yo vine el año pasado a Buenos Aires y a mí me han cerrado puertas, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Entonces yo digo que de parte de ustedes tienen que hacer esos estudios. Y si no hay una apertura para esos estudios, para comprobarlos, vamos a estar siempre en la misma. La musicoterapia, porque son 5 años que con todo gusto, yo soy masaje de terapeuta sonoro, soy alumna de Albert Ravenstein que estuvo ayer. O sea que no estoy en contra de la musicoterapia, todo lo contrario. Son 5 años de facultad, perfecto, porque son 5 años de facultad. Y yo que toco los cuencos, que hice... ¿Hay una apertura, por ejemplo, para mí o para la señora que hace Reiki que no está habilitado o que no hay cosas eficientes? Yo les pregunto, que alguien me conteste. Bueno, vamos a dejar que la doctora Bertolino, por favor, nos responda a la pregunta. No, yo creo que hay 2 temas que usted toca que son importantes, que se ven cada vez más desde la perspectiva de personas que quieren acercarse a veces desde un voluntariado, otras veces buscando un trabajo profesional, que ahí obviamente en lo privado hacen su selección, en lo público es una cosa complicadísima de años y años de espera. Pero desde lo que es el voluntariado y las especializaciones en distintos tipos de terapias, nosotros tenemos un voluntariado grande donde hay gente especializada en cuenco, en Reiki, donde, meditación hacen las psicólogas y a veces otras personas. Pero es cierto que no es tan fácil a veces cómo supervisar algunas de las técnicas que no conocemos totalmente y cómo ir guiando a la persona que viene con la mejor voluntad, con la mejor intención, a traer una propuesta terapéutica que a veces no está en el marco de nuestro conocimiento, y creo que ahí se nos juega una dificultad. Hay equipos que son más abiertos y están integrando cosas, pero la supervisión y el acompañamiento, me parece, de los profesionales referentes a las personas que puedan empezar a brindar este tipo de terapias. Y pongo el Reiki como una de las herramientas más clásicas, porque debe haber en la Argentina más reikistas que, no sé, es absolutamente
una disponibilidad de personas para hacer Reiki que es gigantesca. Ahora, hay gente que quiere hacer Reiki con muchísimo uso de palabra, digamos, de intervenciones que parecen psicoterapéuticas asociadas a la imposición de manos. Entonces, es un trabajo delicado que hay que, me parece, atenderlo muy cuidadosamente. Creo que hay muchos lugares que dan apertura y cada vez más, pero también hay que ser consciente cómo ir acompañando y supervisando la acción de cada persona, la posibilidad de cada equipo de supervisar esto. Perdón, solamente acoto esto, que tiene que ver con el cuidado hacia el paciente, con el cuidado hacia el resto del equipo y con el cuidado también hacia la propia persona, que por ahí va con mucha disposición y mucho deseo y mucha voluntad, pero termina por ahí no ayudando como podría ayudar, ¿no? Con un tema de cuidado, es eso. No, respecto a lo político, quería aclarar que hoy, creo que por primera vez, tenemos la pelota en nuestro poder. Este congreso fue declarado de interés nacional y fue auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es un apoyo político importante. Creo que podemos empezar a trabajar juntos y creo que hay intención política para esto. De ahí en adelante, planificar en salud, políticas a mediano y largo plazo, apoyo nacional, es un trabajo arduo, pero creo que se está empezando a hablar de otra manera. Igualmente yo cerrando por un tema de tiempo, con todo respeto. Nosotros en este congreso seguimos las guías del SIO, tenemos que tener un cauce común para empezar algo, porque si uno empieza caóticamente, seguramente esto, que es una gran convocatoria, no vuelve a pasar nunca más. Y lo que pasó con los cuidados paliativos, gracias a Dios, y al trabajo arduo del cual soy testigo de muchísima gente durante muchos años, para promover esta investigación seria y concreta que dio ese pie de evidencia para traer justamente esta nueva dimensión de rehumanizar, de incluir a la familia, de incluir al cuidar al que cuida. Todo eso que en realidad lo aprendimos, yo de hecho soy paliativista, así que todo eso surge de ahí y es intentar contagiar eso al resto de las especialidades. Nuestra intención, honestamente, creo que la de todos en el fondo, la llamita del corazón, es que esto se extienda a la medicina, que empieza hoy por la oncología y que se nos da esta visión que probablemente la abrieron los cuidados paliativos. En el Congreso tratamos de ser amplios, generosos y de dar un cauce concreto para que esto sea real en cuanto al sostenimiento en el tiempo. Nos guiamos por guías de más de 300 artículos revisados por una sociedad americana que fue la que a SOY nos dio la posibilidad de traducir esas guías. Trajimos a la fundadora de esa institución. O sea, apuntamos a lo más alto para nosotros, para arrancar, y además, dentro de eso, dimos tiempo específicamente para algunas terapias que tenían mucha popularidad y quizá poco sustento bibliográfico de acuerdo a esa metodología. Entonces, Reiki tuvo su espacio, tuvo un espacio concreto, lo tuvo homeopatía, lo tuvo Viscum. Además de todo eso, fueron 2 días que fueron saludablemente agotadores. O sea, espero que no se queden con que no tuvimos Reiki nada más, vimos 18 terapias y toda la fundamentación científica de todo. Y el sueño real es, como en mi primera charla mencioné, es que cada uno en realidad se lleve de acá vinimos todos a un fogón, se lleve su antorcha y se haga cargo. Y vea cómo soluciona cada uno su problema. Yo este año tuve la oportunidad de asistir, invitada por la doctora Cassiret, a Ámsterdam a un congreso que era multinacional europeo. Porque justamente la visión que había y la versión era, nos reuníamos personas de Estados Unidos, yo representaba Latinoamérica, había personas de Israel, la idea era que estaba representada China, estaba representada la India,
y cada uno planteaba la visión que tenía de medicinas complementarias alternativas y medicina integrativa, y que era para cada uno, y para todos eran cosas diferentes en muchos lugares. ¿Sí? Hay gente que tiene mucha experiencia en determinado uso de plantitas que nosotros no tenemos ni idea que existen, porque acá no crecen, en Irán, y que a ellos les va muy bien. Entonces, se necesita un lenguaje común, así como en la medicina, la verdad que, y sí, leemos en inglés. Hoy por hoy, la mayoría, a pesar de todo lo que el fantástico trabajo que le mostró Jorge, el idioma universal de la medicina es el inglés. Entonces, la mejor publicación en general suele estar en inglés. Nosotros intentamos dar un cauce, un orden, abrimos los brazos y el corazón para que se acerquen con la identidad de esa definición, de ser inclusivos, pero sí necesitamos dentro de esa inclusividad tener un espíritu crítico, saludablemente crítico, porque son personas muy vulnerables. El primer día hablamos de la palabra ignorancia, omnipotencia, daño pasivo y daño activo. Entonces esa fue la primera charla y así se abrió el Congreso. Entonces la verdad es que ojalá se vayan más bien iluminados, alegres, de que existimos gente rara que nos ocupamos de esto, que dejamos muchos lugares de comodidad para estar haciendo esto, que existe toda esta gente fabulosa que está trabajando y todos los que fuimos testigos de esto mediante mostrar nuestro trabajo. Preparar las revisiones de toda la bibliografía para mostrarla y que se entienda para una persona médica y no médica, les aseguro que no es sencillo encontrar toda esa bibliografía y mostrarla y decirla de una forma suave, que realmente no genere... O sea, la verdad es que si solo veo muros, veo oportunidades para pasarlo, que eso no es una frase mía, sino de Randy Pauch. Cuando uno ve una pared es una oportunidad para saltar. Uno decide qué hace. Si eso te vas a victimizar o te vas a quedar, o es una oportunidad para saltar. La verdad que estos 2 días han sido días muy felices en mi vida y en la vida de todos los que hemos estado acá, y días de celebración, porque la verdad estamos hace años trabajando por este momento y jamás pensamos que esto podía llegar a tener el auspicio del Ministerio de Salud ni nada por el estilo. Creemos que responde a una necesidad de los seres humanos, que nos puede tocar o no estar en el asiento de Juan, o en el de alguno de nosotros acá, o en el de ustedes. Somos todas personas y que esto lo necesitamos y está. Y que la evidencia científica sí está, como lo hemos revisado en estos 2 días. Para cerrar y dar un poco de orden. Y agradecerles de todo corazón, porque creo que ha habido muchísimo compromiso, sobre todo... que el compromiso se demuestra con acciones y hoy estamos todos acá. Y los puentes se generan también intercambiando opiniones y con respeto y con ese espíritu que decía el doctor Kumisky. Ojalá que todos tengamos el espíritu de amor para darnos a los demás, inclusive para cuidarnos entre nosotros. Muchas gracias.